debe de salir el aviso de grabado y vamos a mi pantalla. Ya salió. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, pues como vimos y es muy común en las actividades agropecuarias, pues uno de los residuos que se producen en mayor volumen, pues son los residuos orgánicos, ¿sí? De esos residuos orgánicos, pues están desde los estiércoles de los animales, las plumas, los pelos, los cuernos, las patas, que también son residuos orgánicos, ¿sí? Los restos de cultivo, restos de arbences, eh, restos de cosecha, por ejemplo, que no pasaron el control de calidad, las frutas que están dañadas y por lo mismo no se pudieron comercializar, pues también pasan a ser esos residuos orgánicos, ¿no? Eh, entonces, como es en gran volumen en estos sistemas de producción, conforme se producen, pues uno de los manejos que se recomiendan o que se debería de dar a esos residuos, pues ese reciclaje mediante abonos orgánicos. Hay abonos orgánicos que son muy complejos, que son más ricos también en nutrientes, y hay otros que son simples, en la cual pues solamente los dejamos secar, les aplicamos humedad, cuidamos la temperatura y con eso pues ya lo podemos utilizar como un subproducto, ¿no? Hay otros que les tenemos que adicionar otros insumos si queremos enriquecerlo y por consiguiente pues poder comercializarlo, ¿no? Hablábamos del bokashi la clase anterior, que eso lo vamos a ver el día de mañana. Ahora vamos a ver de manera general todos los cuidados que debemos de tener cuando preparamos un abono, cualquier tipo de abono, ya sea enriquecido o no, tenemos que tener algunos cuidados y algunas indicaciones, ¿no? Entonces, pues sabemos que los abonos orgánicos nos aportan nutrientes asimilables y complejos, ¿sí? Mediante la descomposición de la materia orgánica, la cual se convierte, se va mineralizando hasta convertirse en humus, y ese humus pues ya tiene un contenido disponible alto de nitrógeno, de fósforo y de potasio y de algunos macro y micro elementos, ¿no? Por eso, pues es una de las sugerencias de darle ese valor. También, pues sabemos de que los suelos de México, pues están muy degradados, y si todas las empresas agropecuarias dieran ese valor, esa transformación, ese reciclaje a esos residuos orgánicos que se están generando, pues muchos suelos se estaría nutriendo, enriqueciendo con esos abonos que se están obteniendo en los sistemas de producción, ¿no? Mejora también la actividad biológica del suelo, pues es bien sabido de que no solamente nos aporta macro y micronutrientes, sino también nos aportan microorganismos benéficos que todavía están ahí interactuando en esa materia orgánica que se está descomponiendo, que la siguen descomponiendo, que se siguen alimentando de ello y que están defecando y están mejorando esa estructura del suelo, ¿no? Algunos hongos que pueden también entrar en simbiosis con el sistema radical, sobre todo hongos micorrízicos, que entran en simbiosis con el sistema radical de algunos cultivos, y que eso les permite a las plantas hacer una conexión con los micelios del hongo y con la raíz y extraer nutrientes más lejanos al sistema radical, ¿no? Nutrientes, agua, y extraer por medio del micelio, extraer esos nutrientes, esos hongos, y llevárselo a la planta para que consuma, ¿no? Y otros microorganismos, por ejemplo, algunos hongos se llaman antagónicos, que crecen rápido de materia orgánica y que no permiten que otros hongos fitopatógenos se desarrollen en esa especie, porque tienen esa característica que cuando tienen eh, ese, ese medio de cultivo, que en este caso sería la composta, pues se desarrollan rápido, invaden rápidamente esa área, y por lo tanto si llega un micelio de un hongo patógeno para la planta, recuerden que primero están en el suelo, luego se pasan al cultivo, pues puede ser de que no hay, pues no tenga alimento, y ese hongo que cayó en ese sustrato, pues muera, ¿no?
Entonces, eso también es importante conocer. No solamente es suelo, es nutriente, sino también es vida, es biología, son microorganismos que también interactúan, ¿no? También nos proporciona intercambio catiónico, que eso es muy importante para la absorción del agua, ¿no? Más adelante vamos a ver qué características tiene que tener. No sé si recuerdan su clase con el maestro Héctor sobre el intercambio catiónico. ¿Qué saben de ello? ¿Qué recuerdan del intercambio catiónico? El intercambio catiónico, profe, se da entre la raíz de la planta y las partículas de arcilla que tienen impregnado en ellos calcio, magnesio, nutrientes positivos. Ujú. Entonces, la planta va liberando hidrógeno, que es más fuerte el enlace, y se pega a la partícula de arcilla, liberando el nutriente y ya pasando a la planta. Muy bien, Emil. Es correcto. El intercambio catiónico es el humus ya descompuesto. Recuerden que el humus es la partícula más pequeña de suelo que hay. No es la arcilla. La arcilla, cuando lo vemos en suelos, hablamos de arcilla, pero en el caso de abonos orgánicos es el humus. Es una partícula muy pequeña y esta tiene carga negativa, la cual se va adheriendo al sistema radical de la planta. Y los nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son macronutrientes que tienen cargas positivas, pues hace que se adhieran a ese enlace de humus negativo y que permanezca por más tiempo y el fertilizante para que la planta lo absorba, ¿no? Entonces, a eso se refiere del intercambio catiónico. Vean lo interesante y lo importante que son los abonos orgánicos en la nutrición de las plantas, ¿no? Constituyen a la rentabilidad de la producción, ¿sí? Porque al estar utilizando estos abonos y si se hace un buen manejo, pues no voy a tener que estar pagando a una empresa que le dé manejo a esos residuos que estoy generando. Probablemente no tenga que comprar fertilizantes porque este abono me está dando esos nutrientes para mi cultivo, ¿sí? O simplemente porque es un abono que puedo comercializar y va a contribuir al ingreso de esta empresa, ¿no? Al ingreso de esa unidad de producción. Y bueno, pues minimizan la contaminación. Siempre y cuando le demos un buen manejo a esos residuos, pues vamos a evitar que más recursos naturales se contaminen por los estiércoles, por los lodos y por todos los residuos orgánicos que hay en las unidades de producción. Entonces, ¿qué nos dice la definición de composta o compost? Nos dice el compost es el producto de la descomposición aeróbica. Aquí es algo muy importante, tiene que haber presencia de aire, ¿sí? Los organismos que interactúan allá, hongos, bacterias, antrópodos, necesitan de esa respiración celular para poder alimentarse de esos elementos que les estamos dando para comer y poderlos desintegrar, ¿no? Entonces, la materia orgánica es hecha por los microorganismos que la van desintegrando, que la van fermentando y la van degradando hasta llegar a partículas pequeñas. Descomponedores en condiciones controladas es muy importante para que tengamos un buen abono orgánico, una buena composta. Es importante cuidar la humedad, la temperatura, la oxigenación y el pH, que más adelante vamos a ver esos puntos, dando como resultado un producto rico en compuestos húmicos, ¿sí? Entonces, de toda esta materia orgánica que tenemos, hacemos una mezcla y lo utilizamos para elaborar estas compostas que aquí vemos, ¿no? Cuidando estas condiciones de humedad, temperatura, oxigenación y pH, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista del ser humano, nos dice que es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales el hombre provee y maneja la descomposición de los residuos orgánicos para convertirlos en constituyentes naturales de los suelos, ¿sí? Entonces, ¿por qué físicos? Porque vamos a integrar materia orgánica de ciertas características físicas, rigidez, tal vez composición, pero que al momento que se va agregando humedad, temperatura y microorganismos que van desintegrando,
pues cambia de forma esos componentes físicos, ¿no? Y se van liberando compuestos químicos útiles para el ser humano. Y ya vimos también que hay organismos que intervienen. Entonces ese es el punto del ser humano, ¿no? Es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos mediante los cuales el hombre promueve y maneja la descomposición de los residuos orgánicos para convertirlos en constituyentes naturales del suelo. Y acá lo vemos, esta gráfica que dice son residuos orgánicos, se le agrega calor, se le agrega humedad, se le pone ventilación y al final de cierto tiempo, pues vamos a tener una composta rica en nutrientes, rica en vida, en biodiversidad de suelo y rica en humus con un intercambio catiónico negativo, ¿sí? Y bueno, y eso nos va a servir para nutrir los cultivos, para mejorar los suelos y ya dejaría de ser un residuo, sino que se integraría nuevamente en el sistema productivo, ¿sí? ¿Qué se puede compostear? Todos los residuos orgánicos podemos compostear. Tenemos que hacernos esa pregunta y tenemos que considerar qué residuos sí y qué residuos no podemos compostear o qué residuos tenemos que darle un manejo para poder compostearla y poder tener ese abono de calidad. Vamos viendo, esto va a variar también dependiendo del autor que tomemos y del autor que sigamos y también de la composta que estemos elaborando. Esta es la composta básica y nos dice que los elementos del grupo 1 que sean ricos en nitrógeno. Se descompone muy rápido y activan la descomposición de los demás desechos porque son ricos en nitrógeno. Generalmente son residuos verdes, ¿sí? Por ejemplo, residuos de comida que el animal haya desperdiciado. Ya ven que al ganado, cuando entra después del pastoreo, se le pica Taiwán con alimento y tal vez ese Taiwán pues se desaprovecha, no lo consume y eso también podríamos utilizarlo como materia verde. O incluso cuando se hace la limpieza de las áreas de cultivo, todas esas hierbas, esas arbences que vamos sacando de la plantación, pues también podemos almacenarla y podemos utilizarla para elaborar esa composta de calidad, ¿no? Tener ese residuo verde que requerimos. Si no se tiene, no importa, no es una receta que te diga que tienes que utilizar la materia verde, ¿no? Entonces acá vemos, dice que podemos compostear hojas jóvenes, hojas que estén en crecimiento vegetativo aún, que estén verdes, ¿sí? Que no estén senescentes, que las plantas no las haya tirado, que sean hojas delgadas también, como por ejemplo el huachín. El huachín es un candidato muy fuerte para compostear. Todas las leucaenas se pueden compostear. Hay también cultivos de algunas plantas que el agricultor siembra en el contorno de su plantación, que tiene mucho follaje y que le sirve cuando va a hacer su composta, los poda, los corta y ya los integra en su proceso de compostaje, ¿no? Plantas también o hojas o follaje que no sean cerosos, que no tengan tanta cera. Eso también es muy importante. Por ejemplo, no puedo compostear o tomar las hojas vamos a ver, de la caoba. Ya vieron que la caoba tiene una hoja muy dura, muy rígida y tiene cera. Eso va a tardar mucho en compostearse y no me aporta tanto nitrógeno para que comience el proceso, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de Ramón, el Ramón tampoco, recuerden que la hoja de Ramón es muy ceroso y está muy lignificado, entonces tampoco es el ideal, ¿no? Generalmente vienen de hierbas, vienen de leucaena. Acá vemos algunos ejemplos: el huachín, la mocona, el frijol, el espelón, los cibes y otras hierbas arbences anuales se pueden compostear, ¿no? Que no sean fibrosas, ¿sí? Algunas poáceas, en este caso el maíz, y los pastos se pueden compostear en verde cuando aún no están lignificados. Se pueden compostear, pero cuando ya está seco, pues tiene más lignina, más fibra y no me va a servir como fuente de nitrógeno, sino más bien como fuente de carbono, ¿sí?
Y bueno, los estiércoles también son ricos en nitrógeno y por eso muchas combinaciones de abonos orgánicos, el componente principal pues son los estiércoles, no solamente en la materia orgánica de plantas, sino también de animales. El segundo grupo, que sean ricos en carbón, que se descompongan rápido por su alto contenido de carbón. Y entre ellos vamos a ver, por ejemplo, el papel se puede compostear. El papel, por ejemplo, que no sea un papel con mucha tinta de color, que sea ese papel, por ejemplo, eh, o sí se puede compostear el papel con tinta, pero para un sistema de producción orgánico no es recomendable. Si es para elaborar una composta y aplicarlo a mis árboles frutales o a mis árboles maderables, pues tal vez sí me sirva, ¿no? Cartón suave también, ceniza de madera. Ya ven que las señoras cuando cocinan hacen su tortilla, pues toda esa ceniza que queda allí es muy rica en potasio, pero también en carbón. Por eso muchos de nuestros abonos que vamos a preparar llevan como ingrediente principal la ceniza de fogón, la ceniza de madera, el acerrín de madera, pero que tenga bajo contenido de taninos, ¿sí? Por ejemplo, el cedro, que tiene mucho tanino, pues no es tan recomendable para su composteo porque tiene este, este ingrediente, ¿no? Que puede provocar alguna intoxicación de la composta. Restos de frutas y de verduras también son muy empleados. Residuos de cultivos, podas, deshijes, hojas de flores, toda la materia orgánica seca se puede compostear y deben ser ricos en carbón. El resto de café o bolsas de té, que también son ricos en carbón. El café es muy rico en carbón. Entonces, si no es mucho eh, el preparado de composta, pues puedo ir juntando el resto de mi café de la semana o del mes, y poderlo compostear, o incluso algunos restaurantes, algunos cafés grandes que tienen estos residuos y que muchas veces no saben qué hacer con ello, pues podemos también llegar a un convenio y pasar a recogerle ese residuo y transformarlo en alguna composta, ¿sí? Entonces, la materia seca ayuda a mejorar la textura del abono también, ¿no? Y comienza, también aporta microorganismos. Toda esa materia orgánica, el carbón, activa los microorganismos para que comiencen a desintegrarlo. El grupo 3, que no se puede compostear o mezclar, evitar adicionar residuos que por no residuos de grasas animales, por ejemplo, carnes, pescado, restos de comida procesada, periódico y tinta tóxica. ¿Por qué la carne no se puede compostear? Sobre todo porque entra en una etapa de fermentación anaeróbica y por eso hay organismos que hacen ese proceso y provocan una putrefacción de nuestra composta. Vamos a tener mucha incidencia de moscas que van a estar allá degradando esa materia orgánica, que no va a ser de calidad porque va a tener un olor putrefacto, y no es la mejor manera de compostear, ¿no? Entonces los restos de comida sí se pueden compostear, siempre y cuando separemos la carne. Si tiene restos de carne, pues quitarlas y dejar solamente las verduras que no se comieron, o los fideos, o el frijol que no se comió, y esa sí la podemos compostear, ¿no? Los periódicos, pues se dice que no por la tinta tóxica que tiene, y también por los colores que tienen los periódicos. Y recordemos que no solamente es blanco y negro, sino que tiene mucha tinta de color, y eso también lo hace tóxico, ¿no? Otro grupo que no podemos compostear o que no se debería compostear, pues son los huesos sin procesar, dientes, pezuñas, desechos de perros, gatos y humanos, porque tienen un alto contenido de patógenos, de coliformes, de E. coli, que pueden también contaminar nuestros residuos. Eh, Nuestro abono orgánico, tabaco, ya que contiene un biocida potente
como la nicotina y diversos tóxicos que puede contener. Entonces tampoco se recomienda compostear el tabaco, ¿no? Aceites y grasas comestibles no se permite, incluso esos aceites y grasas tienen un manejo especial y están entre los clasificadas como residuos tóxicos peligrosos que tienen que tener un manejo, ¿no? Detergentes, productos clorados, antibióticos, residuos de medicamentos, tampoco podemos compostear, ¿sí? Entonces, ahora ya vimos cuáles son los elementos que sí podemos compostear, cuáles no. Ahora vamos a ver Maestro, cómo va a ser el preparado, qué cuidados debemos de tener, qué debemos de cuidar para hacer este abono. Entonces nos dice que las partículas, cuando nosotros vamos a compostear, muchas veces si queremos acelerar el proceso de composteo y tener la composta lista en un mes, pues la pasamos por una picadora para triturar todas esas hojas, esos restos de madera que están muy gruesas y que si las dejamos así tarda mucho en compostearse, eh, pero no la podemos pulverizar por completo. Si esta se pulveriza, pues va a tardar mucho el proceso eh, de fermentación, sobre todo de activar la flora microbiana que se encuentra en estos residuos, porque al estar triturado, al estar hecho polvo, pues no va a haber muy buena oxigenación para estos organismos. Entonces no se debe de pulverizar. Partículas muy grandes tampoco, porque vamos a tardar mucho o va a tardar mucho para desintegrarse. Se aconseja romperla, picarla con coa, con alguna maquinaria. Ya hay maquinaria precisa. Y las partículas ideales que debemos de tener para compostear van de 4 a 6 centímetros, ¿sí? Entonces, esto debemos de tener en cuenta para poder compostear y poder tener una composta buena, una composta que pueda activar a los microorganismos y comiencen a desintegrarlo. Y con este tamaño de partículas, pues la composta debe estar lista en un mes, a más tardar mes y medio, teniendo una composta de calidad, ¿sí? Ya tenemos implementos apropiados en la facultad para triturar esa materia orgánica, sobre todo restos de cultivo, y pasar por el proceso de compostaje, ¿sí? Otro factor importante es la relación carbono-nitrógeno que debemos de considerar y de tener en cuenta cuando vamos a preparar nuestra composta. El carbono y el nitrógeno son dos elementos indispensables para el desarrollo de la vida, ya que afectan directamente o indirectamente a todos los procesos biológicos. Entonces, la humificación de materia orgánica se requiere una relación de carbono-nitrógeno que va algunos autores dicen de 25 hasta 40 partes de carbono por una de nitrógeno, ¿sí? Esos son los rangos ideales que debemos de considerar y de tener para tener un abono de calidad y tener también los nutrientes apropiados para nuestra composta. ¿Cuáles son las funciones del carbono? Dice que es fuente de energía, es la que va a activar la maquinaria biológica de esta composta, es el que va a despertar a las bacterias y a los hongos para que comiencen a fermentar y a desintegrar la materia orgánica. El nitrógeno como es un intermediario entre la síntesis de proteína, entonces una vez ya desintegrado, ya despertado, activado con el carbón la vida microbiana, toda esa síntesis de fermentación, combinado ya con el nitrógeno, formando moléculas en este proceso, comienza a generarse esa síntesis de proteína, que va a tener esa relación oportuna para nuestro abono, ese equilibrio para que pueda pasar por todo el proceso de calentamiento y así tener el abono ideal, ¿no? Entonces, nos dice que cuando tenemos un 40% de carbono mayor a 1,
el proceso tiende a enfriarse porque no hay una acción microbiana, ¿sí? Entonces, cuando no cuidamos esa relación carbono-nitrógeno y le ponemos, no sé, 50 o 60 de carbono, pues eso no va a permitir que suba de temperatura nuestro abono orgánico que estamos preparando y por lo tanto no va a pasar por esos procesos de fermentación importantes para tener abonos de calidad, ¿no? Cuando es menor del 40%, tiende a calentarse excesivamente y genera amoníaco, por lo que se convierte en un proceso anaeróbico. Entonces también cuando tenemos en mayor cantidad, cuando tenemos en menor cantidad el carbono, pues también puede haber un calentamiento excesivo de esa composta, puede haber una generación de aminoácidos, de amoníaco, perdón, que se convierte en metano y podemos estar contaminando. Y de tal forma, pues se convierte en un proceso anaeróbico. Eso es lo que pasa en las granjas de aves, no sé si han visto, cuando no se les pone el aserrín, no se les pone la cama de aserrín, no se les pone cal, ese estiércol que está excretando el animal comienza a fermentarse de tal forma que se calienta tanto que puede estar liberando amoníaco y ese amoníaco pues es perjudicial para las aves porque las mata, las asfixia, porque es un proceso anaeróbico que está ocurriendo. Muchos avicultores tienen que cuidar el manejo de este estiércol, ¿no? Acá vamos a ver cómo se calcula, seguramente ustedes no sé si lo han hecho, pero por ejemplo si tengo 100 kilogramos de estiércol de cerdo que tiene una relación 16:1, y tengo 40 kilogramos de hojarasca con una relación de 80:1. Sumo las cantidades totales. El primer paso es sumar las cantidades totales del residuo orgánico que voy a compostear, de tal forma que me da 140 kilogramos de materia orgánica. Pero ahora necesito saber qué porcentaje de estiércol, qué porcentaje de hojarasca estoy teniendo. Para eso utilizo la regla de 3 y digo que en 140 kilogramos de materia orgánica, que viene siendo mi 100%, en 100 kilogramos de materia orgánica, ¿cuántos kilogramos tendría de estiércol? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de estiércol tendría en esa hojarasca? Y me dice que son 71.4% de materia orgánica de la hojarasca, del estiércol de cerdo que estoy combinando, ¿no? De esos 140 hago lo mismo para la hojarasca. Acá vean que ya cambia en la regla de 3, son 40 kilogramos de materia de hojarasca. Desconozco qué porcentaje estoy aportando y hago la regla de 3 y tengo que son 28.5%, ¿sí? Entonces de esos 28.5%, pues hago la conversión porque me lo está dando en porcentajes, solamente lo divido entre 100 ambos y ya tengo que de estiércol de cerdo tengo 0.71 y de hojarasca tengo 0.28, ¿sí? Estos 16, recuerden que acá ya tenemos la información. En el caso del cerdo, la relación carbono-nitrógeno es 16:1 y en el caso de la hojarasca es 80:1. De allá se toman esta información y tenemos, multiplico por la relación carbono-nitrógeno reportado por el elemento, en este caso el estiércol de cerdo, 0.714 por 16 y ya tengo que es 11.4%. De hojarasca es 0.28 por 80 y son 22.9. Entonces sumo todo y ya tengo la relación carbono-nitrógeno. Entonces me dice que tengo 34.3 carbonos por 1 de nitrógeno, ¿sí? Entonces esto me indica que estoy entre el rango para compostear y tener una buena composta, ¿sí? ¿Se entendió acá este ejercicio? ¿Alguna duda que tengan? Seguramente lo han hecho, es un cálculo nada más
en cuanto a la regla de 3. Solamente es importante hacer revisión bibliográfica, cuál es la relación carbono-nitrógeno de su estiércol o de su residuo que van ustedes a utilizar. ¿Está claro hasta acá? Maestro, el 16 y el 80, ¿podría repetir por qué lo utilizamos? Ok, estos 16 y estos 80 vienen de esta información previa que ya se tiene, ¿sí? Nos dice que en 100 kilogramos del estiércol de cerdo tiene una relación 16:1, que es la de carbono-nitrógeno. En el caso de la hojarasca tiene una relación 81 carbono-nitrógeno. Todos estos los tengo que mezclar y voy a hacer una nueva mezcla. Por eso hago todo este proceso de la regla de 3. Y pues acá cuando yo hago el cálculo, en el estiércol de cerdo pongo esos 16 de carbono porque estoy calculando carbono. El nitrógeno pues es 1, entonces no tengo por qué calcularlo. Y esos 80 pues vienen también de la información anterior, ¿sí? Y acá pues ya tengo la cantidad de carbono en relación al nitrógeno que estoy teniendo, ¿sí? Maestro, pero esa relación es la que comenta que tenemos que buscar en literatura, ¿no? Sí, Ok, exactamente. está bien. Incluso yo les presento esta tabla donde hay diferentes estiércoles y residuos con los diferentes concentrados de relación en cuanto a carbono y nitrógeno. Por ejemplo, el estiércol de pollo nos dice que su relación está entre el 10 a 12 átomos de carbono por una de nitrógeno, ¿sí? Esta es la relación. Tiene 10 a 12 nitrógenos por una de carbono. En el caso del heno joven, dice es 12 carbonos por una de nitrógeno. La yuca, que también se puede compostear, las hojas de yuca, también tiene 12. El caso del cacahuate, como es una leguminosa, también tiene mayor relación en cuanto al carbono. Dice que la paja de cacahuate tiene hasta 20 átomos de carbono por una de nitrógeno, ¿sí? Y acá vemos algunas crotalia, tallos de yuca, hojas caídas, tallos de hoja de maíz, y esta información la podemos encontrar en bibliografía ya citada, ¿sale? Entonces allá tomamos esta información para calcular esa relación carbono-nitrógeno de nuestra composta que vamos a preparar, ¿sí? Entonces, otro aspecto importante que debemos de cuidar en la preparación de la composta, pues son las temperaturas. El compostaje inicia a temperatura ambiente, inicia a los 36, 38, 40 grados centígrados. Es una fase de latencia cuando estamos haciendo las capas o las mezclas de la composta, pues está a temperatura ambiente, pero en unas cuantas horas o en un día, esa temperatura va a subir inmediatamente porque el carbono comienza a hacer sustrato para las bacterias termófilas que van a intervenir ahí y comienza el proceso de fermentación aeróbica y la temperatura comienza a subir porque las bacterias ya están actuando, están respirando, están metabolizando y esa temperatura comienza a subir. Lo ideal es cuidar las temperaturas que no rebasen los 70 grados centígrados, ¿sí? Pero que tampoco bajen en las primeras semanas menos de 50 grados centígrados, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar esa temperatura. Más adelante vamos a ver una gráfica, pero es muy importante. Cuando ya el segundo día, nuestra temperatura, si está entre 50 y 70 grados centígrados, quiere decir que hicimos las cosas bien, que comienza a fermentarse, que comienzan las bacterias y hongos a chambear, a desintegrar esa materia orgánica, y pues no tenemos que agregarle agua, no tenemos que bajarle temperatura, porque se está manteniendo estable a eso. Si en caso dado la temperatura se elevó demasiado, pues fue porque tal vez la relación nitrógeno fue mayor, o el carbono bajamos mucho y elevamos el nitrógeno,
y hubo una rápida fermentación, pero también subió la temperatura. Entonces tal vez yo tenga que adicionar materia orgánica, restos de paja, de cultivo, para bajar la temperatura, voltearlo tal vez también. Muchas veces el volteo con pala para enfriar la composta y bajarlo a la temperatura que requerimos, pues es una estrategia también utilizada, ¿no? ¿Por qué tienen que alcanzar esas temperaturas? Porque hay muerte de muchos microorganismos y de fauna nociva que pueden afectar nuestra composta. Es lo que yo les decía, no solamente es hacerlo, tenemos que cuidar la temperatura. Si no la cuidamos, como son residuos orgánicos, pues pueden haber microorganismos que pueden causar daño al ser humano o incluso a los cultivos, ¿no? Como E. coli, salmonella. Entonces, cuando suben estas temperaturas, estos microorganismos mueren a temperaturas arriba de los 50, 60 grados centígrados y por lo tanto tenemos que cuidar esa temperatura para que nuestra composta esté sanitizada cuando salga, ¿no? Y que esté lista para usarla. También mata semillas de muchas arbences. Recuerden que estamos recogiendo paja, que estamos combinando estiércol. Y pues esos sustratos orgánicos pueden tener semillas, restos de semillas de arbences. Y si no alcanzan esas temperaturas, cuando apliquemos la composta, pues en vez de que salga nuestro cultivo, pues va a emerger la semilla del arbense que no matamos en esa etapa de temperatura, ¿sí? Entonces, pues también por eso, ¿no? Y también se da una mayor mineralización del amoníaco, ¿sí? Cuidar que las compostas no suban o pasen temperaturas por arriba de los 65 grados centígrados, ya que pueden matar microfauna y flora benéfica dentro de la composta que estamos elaborando, ¿sí? Entonces acá vemos, son tres momentos en los cuales comienza el proceso. Este primer punto que vemos acá es la temperatura ambiente. Es una etapa de latencia donde estamos preparando la composta. Comienza a subir la temperatura porque hemos agregado agua, hemos agregado carbono, nitrógeno con los residuos. Y cuando comienza a subir es porque ya se activaron las bacterias y generalmente las termófilas son bacterias mesófilas que se activan a 30 grados centígrados. Acá vemos que son gram negativas, protobacterias generalmente, algunos bacillus también que podemos encontrar, lactobacillus, actomicetos, en el caso de hongos, que comienzan a hacer su aparición y comienzan a fermentar ese residuo, ¿no? Entonces a esta primera etapa, apúntenlo muy bien, se llama etapa mesófila y alcanza temperaturas entre los 70 grados centígrados. Es la etapa mesófila. Es la etapa mesófila, no alcanza los 70, perdón. Arranca desde los 20 y alcanza temperaturas entre 40 y 45 grados centígrados, donde estas bacterias y esos microorganismos que son de vida mesófila, pues pueden vivir en esas temperaturas y comenzar a desintegrar la materia orgánica. Luego tenemos la segunda etapa, que es la etapa de calentamiento, ¿sí? A este sí se le llama etapa termófila y comienza a partir de los 45 50 grados centígrados hasta llegar cerca de los 70 grados centígrados, ¿sí? Acá son hongos, son bacterias que resisten esas temperaturas altas. Aquí es la etapa donde, por ejemplo, el E. coli, la salmonella muere, las semillas de arbences mueren porque no soportan esas temperaturas, mientras estas que están descomponiendo la materia orgánica sí la van soportando, ¿no? Luego de esta etapa, que puede durar aproximadamente, dependiendo de la calidad de los residuos, de qué tan triturado esté, si manejé bien la humedad, la relación carbono-nitrógeno, puede durar aproximadamente un mes y comienza a bajar la temperatura. Comienza la etapa de madurez de la composta, ¿sí? En esta etapa de enfriamiento, seguimos viendo bacterias, viendo hongos de esta misma familia que hemos visto, gram positivas, actinomicetos,
ascomicetos, protozoarios. Comienzan también a entrar nemátodos que comienzan a desintegrar la materia orgánica, nemátodos benéficos, no los que ocasionan daño a los cultivos. Baja, en esta etapa es cuando baja de 50 hasta 20 grados centígrados, dependiendo de la zona donde estemos. Eso seguramente es de alguna zona fría y por eso se reporta que baja hasta 20. Pero, por ejemplo, si estamos aquí en Yucatán, esta etapa debe de bajar hasta unos 28, 32 grados centígrados, ¿no? Cuando ya es temperatura ambiente. Y comienza a bajar un poquito más. Aquí ya la temperatura se estabiliza. Esta es la fase ya de maduración, es la última fase. Y acá incluso ya no solamente vamos a ver bacterias, nemátodos, hongos desintegrando, sino comienzan a llegar artrópodos también, algunas gallinas ciegas, algunos trituradores de materia orgánica, sobre todo algunos coleópteros, algunos escarabajos, moscas también que llegan a poner huevecillos y que van desintegrando la materia orgánica, hasta ya la temperatura quedar estable, que generalmente se da en 15 días, 3 semanas, es lo que tarda en estabilizarse esa temperatura y tenerla el pH cerca del neutro, ¿sí? Que debe de ser entre 6.5 a 7, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, ¿sale? Entonces vemos que iniciamos hay un cambio físico y químico. Iniciamos, por ejemplo, en este ejemplo, la relación carbono-nitrógeno fue de 25 a 30. Conforme se va desintegrando la materia orgánica, se va comiendo nitrógeno y carbono, se reduce a 20, 10 la relación. También el volumen de nuestra composta baja. Si hicimos una pila de 1 metro cuadrado, cuando ya se desintegre ese material, puede bajar incluso hasta, ¿qué será? Si estamos hablando de 1 metro de alto, 1 metro cuadrado de alto, esa composta al desintegrarse puede descender hasta unos 40, 50 centímetros. Baja el volumen porque ya se fermentaron y ya se desintegraron y se ha triturado esa materia orgánica, ¿sí? ¿Qué debemos de cuidar? Las temperaturas bajas. Acá nos dan algunas indicaciones. Dice, cuando las temperaturas son bajas, temperaturas menores a 35 grados centígrados, se aconseja, esto puede ser por humedad insuficiente, puede haber sido también por material insuficiente o déficit de nitrógeno y de carbono. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las causas? Las bajas temperaturas pueden darse por varios factores, como la falta de humedad, porque los microorganismos disminuyeron la actividad metabólica y por lo tanto la temperatura bajó. ¿Qué se puede hacer? Humedecer esta composta, agregarle agua a capacidad de campo y volverlo a voltear para que comience a subir la temperatura, ¿no? Cuando el material es insuficiente, dice, formar de pilas inadecuadas para que alcance una temperatura adecuada, añadir más materia orgánica a la pila de descomposición. Y cuando tenemos este problema de déficit relación carbono-nitrógeno, dice el material tiene una alta relación carbono-nitrógeno y por lo tanto los microorganismos no tienen el nitrógeno suficiente para generar enzimas y proteínas, disminuye la actividad microbiana y la pila demora en incrementar la temperatura más de una semana. Entonces, añadir material con alto contenido de nitrógeno, en este caso el estiércol serviría de mucho para comenzar a subir la temperatura y comenzar que comience el proceso de fermentación, ¿no? Caso contrario, cuando las temperaturas son altas, pues hay que dar volteos, hay que agregarle agua, humedad para bajar la temperatura. Nosotros vamos a ir monitoreando esto con un termómetro de suelo para mantener esas temperaturas estables, ¿no? Otro punto importante es la oxigenación y eso también pues nos va a definir en qué
cómo lo vamos a preparar. Por ejemplo, si es madera, la oxigenación va a ser más tardada. Si es al aire libre, pues va a ser mucho más, va a haber más circulación de oxígeno, ¿sí? Si le pongo este es un tubo de PVC que se pone en medio, con huecos en los lados. No sé si han visto, por ejemplo, cuando se hace un pozo y se va a absorber agua de allá, se mete el ADM, pero tiene huecos alrededor del ADM en cierta altura para que pueda filtrar ese oxígeno y pueda estar liberando esa temperatura, ¿sí? Entonces la humedad debe de estar entre 5 a 10%, el oxígeno entre el 5 al 10% en la concentración de los ingredientes, ¿sí? Cuando el oxígeno es menor al 5%, hay una, no, hay, no hay una acción aerobia, hay una reacción anaerobia, y por eso explica que muchos de las compostas tienen malos olores, se comienzan a fermentar, a podrir, porque no tienen ese oxígeno adecuado para tener ese residuo importante, ¿no? La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, ya que como todos los seres vivos usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana y de las paredes celulares. Acá nos dice que la humedad óptima es el de 45% a 60% de agua, a lo que nosotros llamamos capacidad de campo. Por eso es muy importante que vamos por cada capa, vamos agregando humedad y vamos tomando esa muestra del puño para hacer esa prueba de capacidad de campo, y que no nos pasemos, pero que tampoco no le haga falta agua a la composta que estamos preparando, ¿no? Y la acidez, que ya mencionamos que es muy importante, que tenemos que tener un pH cerca del neutro, entre 6 y 7.5, y esto pues facilita la absorción de los nutrientes, que ustedes ya lo vieron en nutrición de cultivos, lo que es el pH, ¿no? Entonces el proceso de elaboración, pues nos dice que tenemos que elegir un lugar limpio o limpiarlo, aproximadamente 1 metro cuadrado, colocar capas de 10 centímetros de hojarasca. Primero va la hojarasca en contacto con el suelo, luego ponemos 10 centímetros de materia verde, de residuos de arbences cortado o de algunas plantas forrajeras que se cortaron, y luego de último va los 10 centímetros de estiércol. Esta es una receta que hemos utilizado en la facultad y que nos ha dado muy buenos resultados en cuanto a la calidad de esa composta que hemos preparado, ¿no? Y así se van poniendo las capas. Vean que es un cuadrado que se va formando. Tiene que tener 1 metro de alto, 1 metro de ancho, 1 metro de largo, y se va agregando el agua, ¿no? Se va agregando la cantidad de sustrato. Seguramente hacemos varias capas, no hacemos solamente una, porque con una capa no te va a ser suficiente. Para llegar al metro necesitamos aproximadamente unas 10 capas, respetando los 10 centímetros, unas 10 capas para poder llegar a ese metro que nos pide, ¿no? Cuando ya está listo, se puede cubrir, se puede tapar, solamente es monitorear la temperatura. Acá no se voltea. Cuando ya comienza la etapa termófila, es cuando, si la temperatura sube, es cuando lo tenemos que voltear, pero si se mantiene estable, no tenemos más que nada que cuidar la temperatura, no se hace ningún volteo. Vamos a ver que en el caso del bokashi sí es muy importante el volteo. Acá sí tenemos que organizarnos para darle volteo al bokashi que se prepara, ¿no? En este caso no. ¿Qué recipientes podemos usar? Pues se pueden hacer al aire libre como esta, cuidando de que se nos formen las capas bien. Se pueden usar esos cajones de madera con ciertas aperturas para que circule el aire. Por ejemplo, acá vemos que se le da manejo. Esa es la composta más nueva. De acá se va pasando a que ya se comienza a desintegrar. Y de esta se pasa al último, a la tercera. Cuando ya está fría, ya está composteada, ya la podemos aprovechar para nuestro cultivo, ¿no? Esta también, que es de manera muy artesanal, que se hace con los milperos, con la gente que es del campo.
en la cual se ponen estas maderas, o incluso lo que hemos hecho en la facultad son piedras tipo albarrada que se suben, asimilando y se ponen las piedras alrededor, y allá se van armando las capas, o simplemente como este. Acá vemos este es Glismar, Steve Glismar, que es uno de los precursores de la agricultura orgánica y que ha hecho muchos trabajos. Propuso esos composteos para zonas frías. Vean que acá, por ejemplo, no tiene aperturas porque acá necesitamos subir la temperatura de la composta por medio de humedad y con el carbón, con los residuos ricos en carbono, para que comience a subir. En zonas frías es muy difícil compostear, pero en zonas tropicales pues es mucho más fácil, ¿no? Y esos botes que también son utilizados para zonas frías para hacer el compostaje de los residuos. Okay. ¿Cómo usarlo? Pues lo usamos en almácigo, lo podemos utilizar para nutrir el cultivo, lo podemos usar directamente en las camas de siembra, tiene diferentes usos. Estos solamente son algunos principios de compostaje y pues este es el, después de haber tenido esta plática, pues está acá esta propuesta, para, se hace, por ejemplo, la forma práctica en la facultad, pero pues ustedes van a decidir si lo hacen en su casa o no. Ya están las recetas acá, cómo se van armando las capas. Nos dice que primero es la hojarasca, luego viene la materia verde y el estiércol. Lo que me interesa es que por equipos se organicen para por lo menos hacer un bio preparado, y al final pues lo tienen que reportar y también elaborar un catálogo, pero esto cuando veamos toda el manejo que le vamos a dar a los residuos, ¿sí? Entonces eso es conforme a la composta. Mañana vamos a ver bokashi. Esto es muy sencillo de hacer, la composta, ¿no? Tiene nada de ciencia. Ya vimos que se cuida la humedad, la temperatura, la relación carbono-nitrógeno, y nada más, ¿sí? Entonces, muy bien. ¿Dudas, comentarios que tengan con respecto a este tema? Maestro, ¿qué pasa si no tenemos estiércol? ¿Igual se puede realizar? Si no tienes estiércol en tu unidad productiva, sí se puede realizar. Si tienen dónde conseguir el estiércol, pueden hacerlo. No hay ningún problema. Algún vecino o no sé, alguien que les pueda proporcionar el estiércol, pues lo elaboran, ¿sí? Es que ahora estoy en la ciudad de Cancún y no hay nadie que tenga, porque aquí pues no se produce eso. Sí, tal vez puedes sustituir el estiércol con las algas marinas. También con alga marina, el sargazo que sale ahora en temporada, se puede colectar y se puede compostear también. Se tiene que desalinizar, ¿no? Primero. Sí, sí, exactamente. La lavas muy bien con agua y luego ya pasa por el proceso de compostar. Ok. Sí. Son alternativas. Ustedes vean qué insumos tienen, si los pueden conseguir, si lo pueden elaborar, pues adelante. Y si no, pues solamente entregan el catálogo. Pero lo ideal es que por lo menos uno de ellos hagan, ¿sí? Emil, ¿tenías pregunta o comentario? Sí, una que tenía era si se le agrega suelo o algún tipo de arena o tierra. No, a la No. composta no. Al bokashi que vamos a preparar sí va Ah, a llevar suelo. lo Sí, estoy pero para la confundiendo. composta no, solamente es materia verde, restos de cultivo y estiércol de ganado, no lleva suelo. Y el otro es la cáscara de huevo, ¿funciona también? Sí, se puede compostear. Si no está en la lista que yo les dije, se puede compostear. La cáscara de huevo sobre todo porque mejora la aireación también de la composta. Solamente que lo tienes que triturar antes de que lo eches a tu composta. ¿Sí? Sí se puede. Profe, ¿y la fibra de coco? La fibra de coco también, Julián, solamente que tendrías que cortarla, tal vez picarla, porque si la pones tal cual,
pues va a tardar mucho para que se desintegre, ¿sí? Entonces, si al momento de pelar el coco fuiste dejando partículas pequeñas, o si le dejaste la cosa grande, pues hay que picarla con un buen machete y ya ponérselo a tu composta. Ok. Julián, disculpa, pero ¿para qué compostarías la fibra de coco? Como duda. No te escuché, Cuauhti. No, para Julián iba la duda. O sea, Ah, ¿por qué razón compostaría el coco? ¿No? Yo al menos lo uso como sustrato, no lo composto porque se degrada de forma natural en el sustrato, ¿no? Pienso, pero igual podría estar equivocado. depende para el propósito que lo quiera. Por ejemplo, si es para hacer almácigos, la fibra de coco es muy importante en los almácigos. Aunque se degrade de manera natural, pero se va a degradar en forma de humus, en partículas muy pequeñas. Entonces, si es para hacer charolas de siembra, en este caso que van a poner maíz, yo no sé si solamente suelo vamos a utilizar, porque después les va a costar mucho sacar la plantita de maíz de ese suelo porque se compacta, el sistema radical no desarrolla bien, y cuando la quieras sacar del orificio, se rompe el sistema radical. Ese es un problema que siempre les ha pasado con Arturo, y creo que ya lo deben de resolver. No solamente suelo le deben poner, le deben, si tienen una composta, si tienen en este caso la fibra de coco, la pica muy bien, la mezclan con el suelo, les va a ayudar mucho para el sistema radical. Y luego cuando se rompen las raíces de las plántulas, al momento del trasplante muchas de ellas mueren en el campo. Entonces, para eso tenemos que ver para qué nos va a servir y qué recursos tenemos para hacerlo. Si es Pero en solamente para abono, pues solamente con esta receta de estiércol, de materia verde y de materia seca. Si lo quiero para, no sé, para germinar, para hacer otro, tendría que verlo, ¿no? claro, por eso la duda, ¿no? Y usted me está diciendo que para almácigo, así se dice, perdón, Sí, almácigo, además, ¿se requiere el compostado, el coco, o el sustrato como tal, junto con composta, ¿no? Es lo que dije usted, porque me llamó la composteado, atención. Sí, o sea, composteado. composteado. Ah, ok, perfecto, ya, Sí, gracias. sí. Luego ya esa composta la revuelves con un 50% de suelo, haces tu Ajá, mezcla y ya la tienes para tu semillero. ya, sí. Supongo que obtiene otras características al tener el Claro, coco, sí, composta, ¿no? exactamente. Mantiene la humedad, mejora la areación que las raíces necesitan tener oxígeno para poder crecer, mejora el anclaje del sistema radical, de tal forma que cuando tú la saques, sale con todo y sustrato, la raíz no se rompe de la planta. Si tú la pones en suelo, vas a ver que te va a costar incluso para sacarla. Se rompe la planta, se rompe la raíz, y pues son plantas que vas perdiendo, ¿sí? Bueno, Maestro, muy bien. Dime, Marisol. yo tenía una duda, no sé si lo mencionó. Las plumas de aves, ¿estas se podrían compostear o no se puede? Las plumas de aves sí se pueden compostear, Marisol. Se puede compostear agregándole un porcentaje de materia seca, de hojas de plantas caídas, toda esa materia, sobre todo eh, si es de leguminosas, por ejemplo, de algún tamarindo, de alguna planta leguminosa que tengas, puedes hacer una mezcla, solamente que vas a requerir mucha materia orgánica de árboles, de hojas, de rastrojo, para poder compostearlo. Va a tardar un poquito más, pero sí se puede, y sale también un abono muy rico, las plumas de las aves. Sí, De acuerdo, maestro, gracias. ok. Bueno, perfecto. Si no hay comentarios, pues nos vemos mañana, y vamos a ver Bokashi. No se pierdan el día de mañana porque el Bokashi es más enriquecedor que esto. El abono termina en 15 días. En cambio, la composta tarda aproximadamente mes y medio, 2 meses, incluso hasta 4 meses puede tardar. Pero el Bokashi es muy empleado. Mañana lo vamos a ver cómo se prepara. Bueno, entonces pues hasta luego, buen provecho, que descansen.
Gracias. Hasta luego, maestro. Gracias. Bueno. Hasta luego, profe.